Listo, entonces aquí llevamos más o menos unos 5 minutos maleando esto, mezclándolo bien, que nos quede cremosito. Miren la consistencia que tenemos ya, bien blanquita ha quedado esa margarina con el azúcar y con las 3 cucharadas de aceite que al final le agregué el poquitico que tenía. Entonces agregamos 3 cucharadas de aceite, incorporamos muy bien, que nos quede muy cremosita como lo tenemos ahí. Entonces hay que dedicarle un buen tiempo a este cremado. Luego nos vamos acá con la harina, vamos a tamizar. El tamizado de la harina principalmente es para eliminar cualquier impureza que tengamos y además también podemos incorporarle aire a la harina y evitar que se apermase o se engrume. Ahí vemos como la consistencia de la harina cambia y se ve mucho más fina. Listo, luego de este proceso de tamizado de la harina nos vamos acá nuevamente con el cremado de la mantequilla y el azúcar. Voy a poner a esta mezcla un poquito de sal. Yo tengo aquí sal rosada, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de sal. Una pizca de sal a la masa. Tenemos los huevos que previamente yo batí y agregué un poquito de esencia de vainilla. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar una partecita, un poquito, lo voy a agregar en 3 o 4 partes. Vamos con la primera parte. Incorporamos rápidamente con el cremado. Segunda parte del huevo, incorporamos y esta mezcla se nos va a nos va a poner cada vez más suave y cremoso. Nos vamos con la tercera parte del huevo. Aquí ella va a tender como a cortarse un poquito, pero al mezclarla rápido se va a arreglar. Después de esta tercera incorporación del huevo, vamos a empezar a intercalar un poquito de la harina, una cucharadita de harina. Y mezclamos. Nos vamos con la última parte, cuarta parte del huevo batido. Incorporamos ágilmente. Volvemos y agregamos un poquito de la harina. Integramos. La harina que vamos a ir agregando ahí es para que no se nos ponga esa mezcla tan líquida y no nos vaya a salpicar o a salirse del bol. Listo, quiero que vean la consistencia de esta cremita, bastante pastosa, muy parecido a la consistencia de una mayonesa. Bueno, cuando lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer es empezar a incorporar la harina. La voy a agregar así, voy a agregarla en 2 partes la harina que me queda. La mitad. Y voy a empezar a integrar aquí ya no es necesario mezclar tan rápido, batir de forma tan enérgica, simplemente es ir integrando la harina
Y la idea es ir buscando una consistencia muy parecida a la de una greda o una plastilina. Aquí la idea es ir envolviendo la masa, no hay que amasarla tanto, es decir, no hacerle tanta presión, ¿sí? Para no desarrollar tanto el gluten de la harina y que las galletas no nos vayan a quedar muy crocantes. Entonces, para eso aquí ya es más delicado la incorporación. Listo. Agregué la harina en 3 partes finalmente. Si se dan cuenta, trato de hacerlo en forma envolvente. Para evitar romper el gluten de la harina de trigo y que nos vaya a quedar la masa muy crocante o muy tiesa. Listo. Si se dan cuenta, tenemos muy buena humedad. Esto quiere decir que no es necesario agregar agua. Yo lo que voy a hacer es agregar una cucharadita más de harina y esa cucharada de harina se la agrego adicional porque el huevo nos aportó bastante humedad. Eso va a depender del tamaño del huevo. Yo utilicé 3 huevos, pero pues ustedes saben que los tamaños del huevo son relativos. Listo.